Bienvenidos a todos los que pasen por este canal como es costumbre. Bueno, lo cierto es que no tenía nada preparado, no había anunciado ni avisado que iba a hacer un vídeo, simplemente, pues bueno, había escuchado una conversación de Franklin con un sacerdote católico llamado Veros, y digo, bueno, pues vamos a hacer un vídeo sin ningún tipo de preparación, sin presentar ningún tipo de documento, como a mí me gusta, simplemente pues para tener una charla amena y para que veáis un poco el uso de falacias de este sacerdote bastante miedoso, bastante cobarde, que claro, cuando tú abres un espacio para que las personas suban y en este caso puedan hablar de cualquier tema, te expones a que te hagan una pregunta que no sepas contestar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo reconduce de manera, desde luego de una mala manera, porque no es capaz de dar una explicación para llevárselo a su terreno, pero vamos a ir contestando lo que esta persona va diciendo. Vamos a ir viéndolo y lo vamos comentando. Saludos cordiales. En este debate que tuve con el padre Tomás Veros, que es un padre muy famoso en las redes sociales, es la primera vez que hablo con él. Miren cómo esta persona deshonesta me baja en varias ocasiones, muy prejuiciado con los testigos de Jehová. Ustedes sacarán sus propias conclusiones. Escuchen esto. Veo que Inglaterra está 3-1 ahora. Bueno, no hablo más. Sigamos adelante. Vamos a hacerlo pasar a griego apologético. ¿Qué tal, griego? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? ¿Me escucha bien? Muy bien, muy bien. ¿Había entrado antes? ¿Es la primera vez? Es la primera vez que subo aquí. Bueno, ¿de dónde nos habla? Me llamo Fran, soy testigo de Jehová. Testigo de Jehová. Ah, sí. Interesante. Bueno, entonces, ¿de qué desea hablar, amigo? Es un texto muy polémico para un católico. Sí. Es Proverbios 8, 22, 31. Ajá. Si ahí realmente en Proverbios 8 está hablando de Cristo como creado, como la sabiduría divina. ¿Como la sabiduría divina? Bueno, en el momento que una persona, desde un punto de vista psicológico, le dice a otra de qué deseas hablar y expone un tema, es para que contestes, no para que intentes irte por otro lado para desviar algo que realmente esta persona no tiene ningún tipo de preparación teológica, simplemente, bueno, es un trabajo el que están llevando y desde luego ni desde un punto de vista histórico ni desde un punto de vista teológico sabe la respuesta, por lo tanto, ¿qué hace? Pues va a intentar reconducir la conversación y va a empezar pues con ese mundillo de falacias que porque empieza a cometer la falacia, empieza a hacerlo de manera circular, petición de principio, vamos a verlo. ¿Qué interpretación tiene usted? ¿Qué dice la Biblia católica con respecto a Proverbios 8? Vamos a ponerlo... Fíjense que él ahora cambia de tema, porque él sabe, tiene temor a analizar en Proverbios 8, 22. Ahora él, para zafarse de esa precisa, él cambia de tema. Sí. Vamos a ponerlo en pantalla. Sí, claro. Yo tengo aquí la NACA columna de estudio. Ajá. Y tengo aquí la Biblia de Jerusalén, la mejor de estudio. Está bien. Antes de pasar a ese tema, porque yo pocas veces hablo con testigos de Jehová. De hecho, dice, vamos a ponerlo en pantalla, pero se le ve que no sabe. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues ahora va a empezar, bueno, como no hablo mucho con testigos, pero realmente en principio él iba a hacer lo que se ha propuesto. ¿De qué quieres hablar? Vamos a tratar el tema. Pero ahora, claro, tiene que recular porque no sabe ni lo que habla Proverbios 8:22. Fíjense que psicológicamente ya le está prejuiciado, ya vio su propia herramienta, su propia literatura católica para cambiar de tema. ¿Usted cómo me fundamenta que la Biblia es palabra de Dios? ¿En qué sentido? Pero bueno, no quiero cambiar de tema, ¿no? Bueno, pero justamente esto es importante. Usted me está citando Proverbios 8 y usted me está dando una interpretación. Sí. ¿Cómo sabemos que su interpretación es correcta y no la mía? ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? La Septuaginta griega y el hebreo semítico. ¿Cómo? Bueno, eso en principio no tendría absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, que la Biblia sea palabra de Dios, para saber cuál es la interpretación correcta, pues habrá que verlo con la palabra de Dios. Claro, esta persona, ¿qué es lo que quiere hacer? No va a dar ningún tipo de respuesta. ¿Qué es lo que hace? Bueno, a lo que va realmente es, nosotros hicimos la Biblia, que es falso, ahora hablaremos un poco de ello, nosotros os dimos la Biblia, por lo tanto, somos los que tenemos el derecho, en este caso, a interpretarla. Claro, yo a esta persona le hubiera dicho así, porque claro, él ahora va a empezar a hablar de eso, cómo se interpretaba antes de que la Iglesia Católica en el siglo IV, supuestamente en un concilio que nunca existió, interpretaba durante los primeros siglos Proverbios 8:22 sin el canon y cómo lo empezaron a interpretar en el siglo IV y después. Seguramente esta persona no hubiera tenido desde luego ningún tipo de respuesta porque no lo sabe. O sea, desde un punto de vista histórico no sabe absolutamente nada de Proverbios 8:22 y desde luego si la Iglesia Católica nos tuvo que dar la Biblia,
¿Cómo pudieron interpretar durante siglos Proverbios 8:22? Lo cierto, el sacerdote cuando dice, ¿cómo sabemos que es palabra de Dios? Bueno, a ti porque o te lo ha dicho la Virgen o te lo ha dicho un papa, que un papa que, por ejemplo, antes decía que no podía haber libertad de culto y tenían que asesinar a los herejes, y ahora un papa que te está diciendo que sí, que hay libertad de culto y que todos los caminos conducen a Dios. Por eso esta persona apoyaba realmente el efremismo, sin embargo, se ha tenido que echar para atrás. ¿Por qué? Porque su sueldo estaba en juego. Si le echan porque de manera pública está dando apoyo a lo que la Iglesia ahora llama herejía, porque están haciendo un viraje total de su Iglesia, le van a quitar la sotana y por lo tanto le van a quitar el sueldo. Y ha tenido que salir corriendo, al igual que aquí en la conversación con Franklin, para decir absolutamente algo totalmente diferente. Mira, veros, perdón, la Iglesia, o bueno, preguntas en este caso, que ¿por qué lo sabemos? Bueno, mira, la Biblia es clara. La Biblia está viva y ejerce poder, y es algo que tú no puedes darle vida 400 años después. La Biblia, ¿vale?, está viva y ejerce poder. Ahora tu pregunta sería, ¿cómo lo sé que es viva y ejerce poder? Bueno, mira, la muerte y resurrección de Cristo es el sello de garantía. No solo eso, históricamente tenemos profecías como la de Ciro. O sea, tenemos una confianza ciega en la Biblia, porque la Biblia nos ha demostrado que todo lo que nos ha dicho es verdad. ¿Por qué? Porque está viva y ejerce poder. Claro, en el Concilio de Trento, siglos y siglos después, pues la Iglesia Católica, ahí es cuando dicen los libros que según ella componían el canon bíblico, y empiezan a meter pues libros apócrifos, pues como el de las 2 añadiduras de Daniel, en las que una de ellas pues mata a un dragón vivo, porque había dragones y demás, según la Iglesia Católica. Por lo tanto, sabemos que la Biblia es palabra de Dios, porque está viva, ejerce poder, y desde un punto de vista histórico se ha demostrado todo lo que nos ha dicho. Incluso sabíamos que Jesucristo tendría que venir el Mesías, tendría que morir y tendría que resucitar, algo que históricamente es verdad. De hecho, yo a esta persona, a Veros, le hubiera dicho lo siguiente: mira, desde algún punto de vista tenemos que analizar lo que hacían en el siglo I, ¿vale? Jesucristo mismo habla de la escritura. Si no sabían ni qué escritura era, o los bereanos cuando hablan con Pablo según la escritura, vemos que lo que nos dices es verdad, pues imagínate, si no lo podían saber. Pero lo cierto es que el apóstol Pedro, cuando cita de las cartas de Pablo, lo menciona con el resto de la escritura. O sea, el apóstol Pedro sabía que lo que enseña Pablo forma parte de la escritura. Incluso el propio apóstol Pablo cita de Lucas como escritura. Claro, yo podría citar Gálatas 1:8, donde dice, mirar, todo lo que vaya más allá de esto, no hacer caso. Sin embargo, después de que Pablo dice eso, aparecen más libros, como por ejemplo el Evangelio de Juan, Apocalipsis, las cartas y otros libros, posiblemente Santiago o otras cartas de Pablo. Entonces, si estás diciendo por un lado que el que vaya más allá o el que diga algo que que se ha dicho ya, tenía que haber un mecanismo, un método para saber realmente que era palabra de Dios, porque después te van a decir que eso es palabra de Dios. Incluso el apóstol Pedro lo hace. Cuando Pedro empieza a escribir sus cartas, en el momento que empiezan a decir que Pablo no tiene su apostolado por medio de Jesucristo, sino en este caso por hombres que lo han nombrado. Y ahora llega Pedro y dice, no. Estas cartas, evidentemente, forman parte de la escritura. Por lo tanto, en el siglo I tenía que haber un mecanismo para saber qué libros eran inspirados o no. Uno de los dones, por ejemplo, era de distinguir entre expresiones inspiradas y que no lo eran. ¿Cómo lo vas a hacer si no sabes si es inspirado o no es inspirado? ¿Necesitabas en este caso un sacerdote obispo de Roma, supuestamente en el siglo IV, para que lo dijera? Bueno, primero, ese concilio ni existe. En el siglo VI, en las decretales de Gelasiano, empiezan a decir que en el concilio de Roma, pero que eso no se tiene constancia histórica, ¿no? Aparece mucho después y desde luego sabemos que es un apócrifo, que Damaso no lo dice. Había historiadores como Teodoreto de Ciro que no lo mencionan. Incluso Jerónimo, para finales del siglo IV, dice, se está escuchando que yo he empezado a escribir una versión en latín, y es mentira. Como que no, si ya tenías que haber empezado por orden de Damaso. Históricamente no pueden demostrar que desde luego lo decidieran. De hecho, en el siglo I se queda firmemente establecido que es la Biblia. Por ejemplo, en el siglo II, Ireneo de León sabía cuáles eran los 4 evangelios y citaba de Pablo como escritura sagrada. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo en este caso? ¿Cómo pudieron empezar
una teología que luego la Iglesia Católica dirá que esa teología de los padres de la Iglesia ha provocado una de esas 3 columnas que tienen, que es magisterio, tradición, una tradición que no se pudo desarrollar bien si no se sabía cuál era la palabra de Dios. Y desde luego para el catolicismo es tradición, magisterio, la Santa Virgen y luego un librito por ahí, porque esta persona incluso dice que a él no le interesa lo que diga la Biblia. Es lo que a mí me han dicho, ¿no? Simplemente es vergonzoso. Por lo tanto, bueno, yo tuve un debate con un católico sobre el canon bíblico donde se demostró claramente pues, que en el siglo I sabían qué libros eran verdaderos. Cuando vamos al siglo II, saben cuáles son los verdaderos. Y citan del Apocalipsis, por ejemplo. Sin embargo, ahora llegamos al siglo III y estos llamados arrianos empiezan a desconfiar del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis se describe bastante claro que el reinado milenario va a ser en la tierra y durará 1000 años. ¿Qué es lo que pasa? Empiezan a decir que eso no lo escribió en este caso Juan. Según Dionisio de Alejandría, un discípulo de Orígenes, lo escribió otro Juan. Y ahí es cuando empiezan a dudar. Y es cierto que al final se tenía que saber qué libros eran, porque mucho antes, porque, o sea, es como dice Eusebio de Cesarea, que había 21 de los libros del Nuevo Testamento eran universalmente reconocidos y se habían puesto unos cuantos en duda, pero lo sabían. De hecho, cuando en este caso Constantino dice después del concilio de Nicea que quería varias Biblias en pergamino, un pergamino bueno, se las hacen. Ya sabían, evidentemente, qué libros formaban el canon bíblico, ¿no? De todas formas, el apelar a nosotros hicimos la Biblia o confirmamos la Biblia a yo soy el que tiene que interpretarla es una falacia. Es como si Ciro, cuando de repente libera al pueblo de Dios, le da dinero para reconstruir el templo y hubiera dicho, pero yo soy el sumo sacerdote, porque Dios que me dice, mi ungido Ciro, por lo tanto yo me hago sumo sacerdote. Evidentemente eso es una falacia de petición de principio. O sea, si eres capaz, lo que tienes que hacer es coger y empezar a explicar a una persona, porque se supone que tú eres una persona versada en las escrituras, decirle, mira, Proverbios 8:22, te lo voy a explicar desde un punto de vista bíblico histórico, como he hecho yo en mi canal. Pero claro, como no sabe, ¿qué hace? Bueno, explícame por qué es palabra de Dios. Haberlo explicado tú. ¿Por qué sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Algo que no ha sido capaz de hacer este sacerdote, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo un poquito el vídeo y lo comentamos. Mediante los manuscritos antiguos, como el texto masorético y la Septuaginta griega. Bueno, los manuscritos antiguos están interpretados de distintas maneras. Por ejemplo, no sé, si vamos al caso, el mismo Martin McDonald los interpreta de una manera, David Craig los interpreta de otra. ¿Cómo sabemos quién tiene la interpretación correcta? ¿Y cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Porque es inspirada, primera de Pedro 1:21. Bueno, pero también el Corán dice ser inspirado según el Corán. O sea, eso es un argumento circular. ¿Pero a qué te refieres? ¿En qué sentido? No me tutees, yo me lo estoy tuteando, ¿ok? Tratemos... Aquí empieza la arrogancia de esta persona, en la que él no es porque le llame de usted. Yo, por ejemplo, no, en España no hablamos de usted a las personas, la verdad es que no es algo que se suele hacer. Sin embargo, no es porque le llame de usted, es por la posición que él dice que ocupa. Entonces le dice a Franklin, no, yo a los pastores yo les llamo de usted indispensablemente de que no sean pastores para mí. Es la arrogancia de una persona que se coloca en una posición de superioridad. Esto es lo que habéis aprendido de Jesús. Bueno, ¿qué puedes esperar de una iglesia que ha matado a seres humanos mediante la tortura y quemarlos, ¿no? Pero bueno, en fin, no se puede esperar mucho más. No con respeto, porque yo no tuteo a sus pastores, usted no me tutea a mí, ¿ok? Tratémonos con respeto, tratémonos con respeto. No sé, a ver, amigo, se va a quedar abajo y me va a escuchar. ¿Dónde yo le falté el respeto? ¿Dónde está el improperio? ¿Dónde está la calumnia? Está nerviosísimo. Ahora lo voy a hacer subir. Usted no me tutea, usted no me trata de tú a tú. Yo lo estoy tratando de usted, le pido que mantenga el mismo trato, ¿ok? ¿Correcto? Está bien, dale. Perfecto. Dale. No dale, dele. Esa es la forma correcta de Ay, mi hablar, madre, qué ¿ok? prejuicio. Perfecto. Bueno. Luego él le va a empezar a tutear. No sé, en fin, es la arrogancia de una persona que no tiene los frutos que vemos en la Biblia, ¿no? O sea, no tiene que ver nada con Jesús. O sea, ¿os imagináis que de repente le llega alguien a Jesús? Bueno, según la ley, ¿pero qué me vas a hablar tú a mí de ley? Primero me hablas de usted. ¿Y qué me vas a hablar tú a mí de la ley si la ha dicho? ¿Qué vas a saber tú? ¿La escribiste tú? ¿La he escrito yo? ¿Quién la interpreta? La interpreto yo. Tú cállate la boca. Es lo que está haciendo este sacerdote, ¿no? Y aparte, hombre, si tienes que interpretar todos los pasajes, bueno, hubiera estado bien que nos hubieras dado la interpretación. Yo le hubiera dicho, no, mira, me voy a callar y durante 5 minutos me vas a dar la interpretación de Proverbios 8:22. La quiero desde un punto de vista bíblico e histórico. Y desde luego no lo hubiera sabido.
Muy bien. Contésteme, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Bueno, primeramente es palabra de Dios porque la Biblia es la mente de Dios. Todo lo ¿La que, mente de Dios? sí, es la mente de Dios. Todo lo que está en la Biblia, los 66 libros y 40 hombres que escribieron la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo mediante Dios. Demuéstralo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Primera de Pedro 1:21. Sí. A ver, la respuesta de Franklin, desde luego, es un poco ambigua. ¿Por qué sabemos que es palabra de Dios? Bueno, evidentemente porque nos lo ha demostrado, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué sabemos que la Iglesia Católica es una iglesia falsa? Bueno, porque en una época decían que las brujas no existían y que no volaban con escoba, y luego dijeron que existían y que volaban con escoba, las cazaron y las mataron. Por eso sabemos que vuestra iglesia es falsa. Porque antes decíais que la homosexualidad no, y ahora sabemos que, y ahora decís que sí. Porque habéis estado en todos los problemas de la humanidad aquí en España con el robo de 300.000 niños. O sea, sabemos que vuestra iglesia es una iglesia falsa. Porque Jesucristo dijo que no a los poderes del mundo de mano de Satanás, y la Iglesia Católica ha dicho que sí quieren el poder del mundo de las manos de Satanás. Claro, sabemos que es una iglesia falsa. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Porque nos lo ha demostrado. Porque está viva y ejerce poder. Y vosotros decís que no estaba viva, que necesitó en este caso de una fuerza externa para darle vida. Pero la Biblia ya llevaba siglos siendo viva y ejerciendo poder. Y nos lo demuestra el mismo caso de la muerte y resurrección de Cristo, cuando está súper atestiguado, si no hace falta ni la Biblia para saberlo todo. Podemos saber más o menos el año en que murió, la edad que tenía, o sea, lo podemos saber todo con la historia. Lo podemos saber todo. No necesitamos en este caso ni la propia Biblia para saber que Jesucristo existió y que en tiempos de Poncio Pilato fue asesinado y que desde ese momento sale los llamados cristianos. No lo necesitamos. Entonces, ¿para qué insistes tanto? ¿Para qué 20 y tantos minutos diciendo lo mismo? Dilo tú. En este caso, dinos, explícanos. Porque es palabra de Dios, porque nos lo ha dicho la Iglesia, porque la Iglesia eligió los libros y dijo, esto es palabra de Dios. ¿Y cómo sabes tú que el obispo de Roma que dijo que eso era palabra de Dios, cómo sabes que acertó? ¿No? Porque nos lo ha dicho la Virgen, claro. Hoy con un hermano estábamos charlando un poquito y nos estamos gastando bromas por el WhatsApp y demás, ¿no? Y yo le decía, haciéndome pasar por católico, ¿no? Y decía, mira, le voy a decir hermano, es que los testigos de Jehová, desde luego, es que creéis en Noé, creéis que de verdad Adán y Eva existieron, ¿no? ¿De verdad lo creéis? Y que el diluvio existió, es que es alucinante. Incluso lo de, como decían, el curateca ese, que de Sodoma y Gomorra, que no, que eso no pasó así, que simplemente la Biblia lo cuenta para ver cómo es la amabilidad, cordiales con los de fuera cuando llegan, claro, y tuvo que poner de ejemplo una violación homosexual, ¿no? Claro, pero y ahora decía yo a este hermano de broma, dice, pero claro, no es como nosotros, hombre, creemos que los curas han volado, sabemos que la Virgen ha hablado con personas, que había incluso en el siglo IV cristianos a los que les arrancaron la cabeza, la cogieron del suelo y se fueron andando durante kilómetros. Eso sí es más creíble. Desde luego los romanos hubieran tenido que quedar asombrados de ver a gente, después de decapitarlos, con la cabeza en la mano y yéndose andando por ahí. Eso es más creíble, hombre. ¿Cómo sabes tú, cura Veros, que Noé no existió? ¿O que esa historia es falsa? ¿Por qué dices que las 10 plagas tampoco? Porque esta gente no cree absolutamente nada de lo que enseña la Biblia. Y ahora resulta que sí, que nos han contado que las personas, los santos, eso les cortaban la cabeza y se las llevaban andando. Eso sí. ¿Y eso cómo lo sabes, Veros? Bueno, porque nos lo ha dicho la Iglesia, nos lo ha dicho el Papa de Roma. Y si lo ha dicho el Papa de Roma, tiene que ser verdad, porque son infalibles. Que fallan más que la escopeta de feria, pero que son infalibles. Ahora, ¿cómo sé yo que la Biblia es palabra de Dios? Porque históricamente me lo ha demostrado. Y si había alguna pequeña duda, la presencia de Jesucristo en el siglo I, su muerte y resurrección, ¡pum!, el sello definitivo. O sea, quiere contestar Proverbios 8:22 y lo termina contestando sin contestarlo, diciendo, tenemos la autoridad, no hace falta que un testigo de Jehová me venga a enseñar de la Biblia. Y encima muy arrogante dice, si no necesitamos que tú nos lo expliques, si lo que digamos nosotros vale, ¿no? Sí, sería bueno que por lo menos me lo pudieras explicar. De hecho, yo te hubiera encerrado todo el rato y de manera continua en explícame desde un punto de vista bíblico e histórico por qué Proverbios 8:22 se aplica como lo aplica hoy día la Iglesia Católica. Y te aseguro que ni lo sabes. Desde luego, cuando se escribió la Septuaginta antes de Cristo, no se imaginarían, entiendo yo, que era Cristo. ¿Por qué pusieron el tix en crear? Porque una acción que hace Dios, ese verbo se traduce como crear. Dios crea. Y vienen otros textos de Génesis. Después, en el siglo I, se empieza a decir que esa sabiduría es Cristo.
A partir del siglo II vemos a Justino, Irineo, todos los llamados padres de la Iglesia del siglo II y siglo III, diciendo que Jesucristo es la sabiduría creada. ¿Pero por qué? Empiezan a decir porque existía antes que todas las cosas. O sea, porque preexistía. Justino a Trifón le dice, a ver, si era la sabiduría de Proverbios 8:22, tenía que existir, porque fue creada antes de todas las cosas. Y todos usan ese tipo de argumentación. Llegamos al siglo IV y como hay una tradición, en este caso de personas que están usando ese pasaje de esa manera, no lo pueden cambiar de un día para otro. ¿Y sabes lo que empieza a decir Satanasio y los demás? Empiezan a decir que sí, que a ver, Proverbios 8:22 es Jesús, que sí, que es creado, lo reconocemos, pero tienen que hacer una interpretación. ¿Y sabes lo que hacen? Llevan la interpretación al nacimiento de María. O sea, cuando Jesús nace de María, fue creado. O sea, aplican Proverbios 8:22 al nacimiento en el siglo I a partir de que nace de María. Pero anteriormente no lo aplicaban así. Incluso hasta el siglo X hice un vídeo, lo siguen aplicando de esta manera. ¿Cómo lo aplica en la actualidad la Iglesia Católica? ¿Y por qué se aplicaba de una manera en el siglo II, en el siglo IV y en la actualidad de otra manera? Explícanoslo. Explícanoslo con la tradición, con lo que te dé la gana. A ver, ¿por qué? Si Proverbios 8:22 estaba ahí. ¿Por qué hay un cambio, en este caso, en la manera de pensar? ¿No será porque apareció una iglesia en el siglo IV para finales que se le da el poder y empieza a interpretar todo a su gusto y a su manera, esa que se unió al poder del mundo y que se convirtió de perseguidos a perseguidores, a criminales, a asesinos? Yo creo que sí. El Corán también dice, esto es palabra de Dios. También el libro de los Vedas dice, esto es palabra de Dios. También el libro de Todo es una objeción para no caer en Proverbios 8:22. Mormón dice, esto es palabra de Dios. Pero si usted se basa en un texto interno, yo también puedo escribir este librito y puedo decir que es palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? Te estoy diciendo, en 1 Pedro 1:21 fueron inspirados. Me sigue tuteando. ¿Desde cuándo usted no escucha lo que le dice? No sé, no te entiendo. Mira, yo sí te entiendo y te entiendo una cosa. Entiendo que eres un respetuoso. Te estoy diciendo que no tutees, no me trates de tú. ¿Entiendes la palabra tú? ¿O entiendes la diferencia entre tú y usted? Una persona arrogante. No me tutees, yo no lo estoy tuteando. Entonces, ¿por qué dices entiendes la diferencia? Sí, lo estás tuteando. Has dicho, ¿entiendes la diferencia entre tú? Pero qué arrogante el curita. Yo no tuteo a los pastores de ustedes, pese a que yo no creo que los pastores de ustedes sean algo, ¿no? Entonces, no me tutee, tráteme de usted como yo lo estoy tratando de usted. Sea respetuoso, es todo lo que le estoy pidiendo. Yo sigo respetuoso. Yo te trataré de usted a ti, en lo personal, ¿vale? Cuando las 300.000 víctimas de España que les robaron hijos en la Iglesia Católica por medio de curas y monjas, se los devuelvan y pidan perdón. Cuando hagáis eso, yo te llamo de usted a ti. La verdad es que este tipo de gente es cobarde, no va a debatir, ¿no? Pero me gustaría debatir con este personaje, Proverbios 8:22, como ha dicho Franklin, pero desde un contexto bíblico histórico. Desde luego no podría esta persona, aparte de inepta y cobarde, no tiene ningún tipo de preparación. Y en una conversación así, tampoco hubiera podido. Lo que pasa es que yo soy cubano y nosotros tratamos de tú, pero no es una falta de respeto. Usted me está diciendo que la misma Biblia dice que es palabra de Dios. Bueno, ¿cómo sé que la Biblia es palabra de Dios y no el Corán? Porque los dos dicen lo mismo. O sea, si os fijáis, dice lo mismo y repite y repite y repite. Bueno, mira, el Corán, te voy a decir una cosa que le dije el otro día a un musulmán cuando estaba trabajando en su casa. Digo, mira, el Corán empieza con un anacronismo histórico. Cuando dice que Jesús sube al cielo y se presenta ante Alá y le dice a Alá, bueno, tú has dicho que eres Dios o hijo de Dios. Mira, eso es un anacronismo histórico porque en el siglo VI sí se decía que Jesucristo era Dios, pero en el siglo II no, ni en el siglo I tampoco. O sea, no tenemos en la Biblia ni en el siglo I que dijeran que Jesucristo es Dios. Después el Corán está lleno de fábulas gnósticas del siglo II en adelante. O sea, si he intentado profetizar, no ha profetizado absolutamente nada. La Biblia está muy por encima del Corán, pero bueno, esta persona, o sea, al final, al único que va a llegar ¿es palabra de Dios? Porque me lo ha dicho la Iglesia. O sea, ¿a dónde vas a llegar? Porque si al final nos quiere transmitir es palabra de Dios, porque la historia nos lo ha demostrado, no hace falta ser católico, ni testigo de Jehová, ni mormón, ni nada. Lo puede ver cualquier tipo de persona que empieza a analizar la Biblia y la historia. Entonces, ¿a dónde quiere llegar esta persona? Porque lo ha dicho la Iglesia. Si se lo ha dicho su Iglesia, es verdad, que es la misma Iglesia que te dijo que había santos que les arrancaron la cabeza y se iban andando por ahí, que es la misma. Pero ¿cómo no te lo crees, Franklin? ¿Cómo no te crees lo que dice el curita Veros? Si tienen santos que fueron con la cabeza cortada andando, hasta 6 kilómetros hubo uno en Francia.
Imagínate 6 kilómetros andando y por allí los romanos flipándolo, ¿no? Y la gente, claro, de hecho lo escribió Tácito, lo escribieron pues todos, incluso Nerón, emperadores, lo escribieron todo el mundo, porque claro, tuvo que ser sorprendente, ¿no? Como la gente, y bueno, Tertuliano, Irineo, Justino, todos contaban, bueno, ¿veis cómo somos el pueblo de Dios? Porque incluso los romanos están sorprendidos de que nos cortan la cabeza y vamos andando con ella. Ahí sí, ¿verdad? O sea, llevan ya 7 minutos, habrá que pasar para adelante porque solo tocan 3 temas y va saltando de uno a otro, ¿no? Contradicciones en las interpretaciones de la Biblia. Y también podríamos ponernos un poquito más polémicos. El libro del Génesis, por ejemplo, tiene un relato al inicio y otro relato en la segunda parte del Génesis. Hay otro relato. También un musulmán podría decir, bueno, ahí hay una contradicción. Yo no creo que haya contradicciones en la Biblia, pero quiero preguntar. Claro, porque no te lo has leído, no sabes de qué habla Génesis y se cree que hay relatos diferentes. Dice, pero no hay contradicciones, pero hay relatos diferentes. Tela a las personas que tengan que escuchar a esta persona en una misa de ellos. Preguntarle, ¿cómo sabemos que la Biblia es palabra de Dios? ¿Lo sabemos simplemente porque lo dice la Biblia? Por lo que está escrito. No Por es lo nada que eterno. Sí, por lo que está escrito. Bueno, perfecto. Entonces, ahí tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Si yo tengo que creer en lo que está escrito, por lo que está escrito, sinceramente lo que yo podría decirle es, va a venir cualquier otro fulano y me va a decir, créanme porque esto es palabra de Dios. Esto también es palabra de Dios. Y ese mismo fulano me va a decir, los bautistas y los... Bueno, pues ese fue el Papa de Roma, el que te llegó y te dijo, esto es palabra de Dios y créeme a mí porque te lo digo yo. Será así. O sea, así él mismo se está contradiciendo en su falacia, ¿no? Está montando un silogismo falso. La Iglesia Católica te dijo que eso es palabra de Dios, por lo tanto, la Iglesia Católica es la que tiene que interpretar. De hecho, dentro de la Iglesia Católica, ellos decían, no, mira, no, tienes que hacer o pensar lo que nosotros te digamos, aunque tú lo veas totalmente diferente. Si nosotros te decimos que por la mañana es de noche, tú te lo crees. Y así piensan, ¿no? Claro, esta persona está, desde luego, entendiendo las cosas como le han enseñado. Que da igual. Que nosotros es que dijimos que eso es palabra de Dios, por lo tanto lo interpretamos nosotros. Y así se acabó cualquier tipo de discusión. Oye, la Biblia no pone nada de la Asunción de María, pero lo decimos nosotros, que os dijimos que eso es palabra de Dios. Pero dentro de esa palabra de Dios escrita no viene la Asunción de María. Pero nos da igual, porque como nosotros tenemos la palabra de Dios, también tenemos la tradición a la carta y escrita como nos da la gana, ¿no? Esa es la manera de pensar de este sacerdote. Pentecostales vamos dicen a que pasar no hay por adelante. porque si no vamos a estar vamos a estar 40 minutos viendo cuál es su interpretación y cuál es la mía. Pero irrelevante, no sé, no. ¿Por qué es irrelevante? Simplemente porque quiere... Pero es que se trataba de eso, curita, de llegar y decir, esta es la interpretación correcta. Y desde un punto de vista bíblico, si tú la das, ahora tendré que ver yo si es verdad o no, y chocaremos ahí, ¿no? Pero desde luego no nos has dado ningún tipo de interpretación. Es que vamos a chocar. Es que como vamos a tener interpretaciones diferentes, mi interpretación vale más porque nosotros dijimos que es palabra de Dios. O sea, desde luego es alucinante, ¿no? Lo de este tipo de persona, ¿no? Desde luego claro, por eso al final lo termina echando, porque no era capaz de llevar el diálogo, ¿no? ¿Quiere imponernos su interpretación? No imponer. Yo solamente quería saber su opinión sobre... Yo entré porque usted en el live dice... Juan es su nombre, ¿verdad? Fran es su nombre. Mi experiencia con los testigos de Jehová es que empezamos en un punto, seguimos en un segundo, seguimos en un tercero, seguimos... Dice, mi experiencia con los testigos de Jehová es que empezamos, pero se distraen. Sí, tú has empezado diciendo que qué quería hablar, te has ido Proverbios 8:22, de hecho, decías que lo ibas a buscar y te has ido a otro tema. Y de hecho, como este tema lo terminas dejando, te terminas metiendo incluso en si los testigos de Jehová son falsos profetas, ¿no? Y dice que ¿qué es lo que ve con los testigos de Jehová? Bueno, por lo menos te van a visitar y van a visitar a las personas. Con vosotros, desde luego yo aquí en España no tengo conversaciones predicando jamás con un católico. Nadie te habla de la Biblia, ¿no? Alguno habrá por ahí que sepan 2 o 3 textos, pero es que aquí tampoco nos hablan mucho de la Biblia, ¿no? Y desde luego es que ni se molestan en tener una conversación, pero ya desde hace años, en un cuarto y después volvemos al primer punto. ¿Por qué razón? Porque ustedes tienen un librito de cómo seguir, por ejemplo, tal punto, tal otro, y cómo llegar después al primer punto de vuelta. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que mi experiencia personal con los testigos de Jehová es que si no resolvemos qué autoridad tienen ustedes para interpretar la palabra de Dios, no vamos a ponernos de acuerdo con todo lo demás. Esa es la realidad, ¿no? O sea, son discusiones totalmente estériles. O sea, estás diciendo, nosotros tenemos un sistema, que no sé qué sistema será según él, tú empiezas así, Proverbios 8:22, luego irías a un segundo punto, un tercero, volverías para demostrar que es la verdad. Bueno, eso se llama argumento, pero bueno, en fin. Pero claro, ahora él te dice, lo vamos a hacer desde otra óptica.
pero montando una falacia, en el sentido de que yo me coloco en un lugar superior, donde te digo que como nosotros hemos dicho que es palabra de Dios, pues es palabra de Dios y se acabó. Por lo tanto, nosotros la interpretamos porque hemos dicho que eso es palabra de Dios. ¿Ya está? O sea, es como cuando España llegó a América y dijo, vosotros existís gracias a que nosotros os hemos encontrado. Pero vosotros no existíais. De hecho, en 1531, los católicos, que siempre han sido, la verdad, es que han sido la fiesta, al igual que se han intentado sumar a la fiesta diciendo que escribieron la Biblia o que descubrieron que eso era palabra de Dios, que algo que ya se sabía en el siglo I y entendieron en el siglo II y demás, pues lo gracioso es que tuvieron que hacer un concilio en 1531 para determinar si las personas de allí tenían alma o eran prácticamente animales, ¿no? Pero que gracias a ese concilio, las personas que vivían allí pudieron descubrir, llegaron a saber que ellos no eran animales, eran personas. Eran personas, porque lo dijo la Iglesia Católica, la que determinó que tenían alma. Por lo tanto, claro, como la Iglesia Católica llega y determina que tienen alma, pues evidentemente antes no la tenían, según esta gente. Eso del alma, eso es un invento de esta gente, de estas personas, ¿no? Donde dicen que el animal no tiene alma y no sabían si las personas del continente americano tenían alma o no tenían alma, ¿no? Pero bueno, un concilio lo determinó, desde ese entonces ya podrían decirse, ¿tenían alma según la Iglesia Católica seres humanos? Sería que sí, porque Dios nos creó a todos igual. Bueno, lo de allí estaba por resolver. Entonces, ¿qué quieres decir con eso? O sea, yo no me entero. Que mi interpretación es la correcta. Tienen que haber llegado allí y decirle, ¿vosotros cómo plantáis? Ah, no, pues plantamos nosotros, de esta manera. Lo vamos a hacer mejor como nosotros. ¿Sabes por qué? Indispensablemente que vosotros sepáis más de vuestro clima y demás. Porque nosotros hemos decidido que tenéis almas, sois seres vivos, en este caso humanos como nosotros. Por lo tanto, vamos a decidir lo que es bueno y malo para vosotros, ¿no? Así lo hicieron, ¿no? Con la carta del requerimiento, cuando llegaban allí y les leían en español que hemos llegado de buenas, pero como os pongáis tontitos, os vamos a violar y a matar y demás, pero no pasa absolutamente nada. Venimos de buen rollo a robaros un poquito porque hemos decidido que tenéis alma, por lo tanto, nos podemos quedar todo lo vuestro. Este es el tipo de razonamiento de estos pseudocristianos que desde luego, no sé, es penoso y vergonzoso la manera de tener a mí me daría vergüenza, de verdad, tener una conversación así con un católico y subirlo, a mí me daría auténtica vergüenza, ¿no? La manera de tratar, la manera de imponerse sobre la otra persona y sobre todo ese tipo de razonamiento circular, ¿no? Discusiones que no nos llevan absolutamente a nadie. Fíjense la hipocresía de Padre Tomás. Entonces, ¿para qué tú haces live? ¿Para qué tú conversas con las personas? Porque te crees superior, te crees que lo sabes todo. No, Franklin, no lo sabe todo. De hecho, como no sabía ni de qué iba Proverbios 8:22, tiene que llevarte a otro terreno para empezar a construir a partir de ahí. Pero es que llevamos ya 12 minutos y no habéis sido capaces de salir de eso, porque a él no le interesa la conversación. Por eso cuando empieza a ser cada vez más circular, pues te termina expulsando y fuera. Lo que tú nunca te habías encontrado con un testigo de Jehová como yo, que te saqué la piedra. Bueno, si no se ha encontrado con algún testigo de Jehová como tú, posiblemente es porque no ha conocido muchos testigos de Jehová, ¿no? Sobre todo porque no hay un testigo de Jehová que esté tan sumamente por encima de los demás como que los demás están muy por abajito, ¿no? Evidentemente yo conozco miles y miles y miles de hermanos mucho más preparados en este caso que nosotros, ¿no? Muchísimos hermanos que suben, nos suben y desde luego esta persona estoy seguro que se ha encontrado predicando hermanas y hermanos muy por encima de él. Yo estoy seguro que mi sobrino con 10 años a este se lo ventila, ¿sabes? Que saliste corriendo de tus propias literaturas, tus propias Biblias. Para nada. Bueno, usted piensa eso, pero quizá lo que yo le puedo ofrecer a lo mejor lo puede ayudar, lo puede convencer, o lo que usted me puede ofrecer me puede convencer. Tengo una pregunta para usted. Venga, A ver otra si me pregunta. convence de esto. Otra ¿Existe pregunta. el infierno o no existe el infierno? Hay que analizarlo en la Biblia. Pero ¿usted qué piensa en lo particular? No, Aquí va a llegar al punto, a él le da igual que exista el infierno. O sea, si desde un punto de vista bíblico se va a demostrar o no se va a demostrar. Va el tema emocional, vamos a verlo y lo comentamos para que veáis la falacia. no creo en el infierno. Usted conoce muy bien la doctrina de los testigos. No conocemos el infierno. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien muere y no es fiel a Dios? Inexistencia. O sea, ¿desaparecemos? Por ejemplo, aquí tengo la interlineal griego-español. Yo conozco todo eso. Mi pregunta es a usted. Sí, mi pregunta es a usted. Lo voy a contestar en el Yo griego. sé lo de Sheol, toda esa cuestión, pero no No, es en así. el griego, en el griego. Sí, el griego perfecto, pero yo no les estoy preguntando a usted, mi amigo, porque esta es una pregunta más personal. Le dije que le voy a responder en la Biblia, en el mismo original, y sigue evadiendo. La voy a contestar con la Biblia. Sí, deje la Biblia por un momentito porque no nos vamos a poner de acuerdo, ¿ok? ¿Cómo? Lo que le quiero decir es lo siguiente, porque primero dicen lo mismo, Pero irrelevante. que yo hago lo que quiero en mi vida,
Total, después desaparezco. ¿Qué me importa ir al cielo? Bueno, la respuesta está en Mateo 10:28. Sí, a ver. Por ejemplo, vamos a Mateo 10:28. Es que realmente no es lo que busca Este es muy conocido. el sacerdote. A los que matan no infierno. El alma, para ellos el alma es inmortal, es un ente. La pregunta hacia usted es, yo soy, supongamos, Stalin, soy Joseph Stalin, que mato 50 millones de personas y que después directamente violo mujeres, hago lo que yo quiero, no tengo castigo en esta tierra, ¿qué pasa después de mi muerte? A lo que va es a esto, a lo que está diciendo, ¿no? Por el caso de Stalin, pues una persona que ha matado millones de personas. Hubiera estado bien que después a Adolf Hitler, que era católico, con arrepentirse le vale o pagar en un purgatorio, ¿no? La cuestión es la siguiente. Una persona que ha sido muy mala por 60, 70, 80 años, si desaparece y no paga absolutamente con un infierno por la eternidad, para él no es justicia. Y apela a lo emocional diciendo, bueno, para que le da igual lo que enseña la Biblia. Si le da igual, si él va a lo emocional. Él no va a la teología, va a lo que él entiende que es la lógica. Sin embargo, yo podría hacerle lo mismo a él, decirle, vamos a ver, tú entiendes que 80 años es igual a eternidad, tiene que ser porque si no, la justicia no la ves por ningún lado, es tu justicia. Pero entonces también sería justo que yo pagara por ser testigo de Jehová, haber intentado vivir mi vida en conformidad a lo que enseñan las Escrituras, pero no soy salvo porque no acepto al Papa de Roma y tengo que estar sujeto al Papa de Roma. Además, no he adorado imágenes de Cristo. Dice que el que no adore la imagen de Cristo la imagen de María no verá la salvación. Bueno, voy a ir al infierno eternamente. Y a mi lado va a estar Stalin, que mató a millones de personas. Entonces, ¿qué pasa? De eso hay sectas o incluso dentro del mundo musulmán, el hinduismo y demás, que te hablan de infiernos pues con cierto tipo de grados. No, uy, ese fue muy malo, le vamos a meter en el infierno de mayor seguridad, que se queme con más fuerza. Samuel, como fue regular, le vamos a poner un fuego lento. Al otro lo vamos a poner un poquito más. Bueno, y las medidas esas, ¿cómo se deciden? Porque incluso dentro de esos parámetros siempre va a haber personas que deberían de sufrir más que otra persona. Por ejemplo, tú dices, voy a meter en el primer grupo a los que me buscaron, pero no llegaron a encontrarme. Ya, pero es que a lo mejor ese cometía adulterio y yo no. Claro, ese es el problema. Es que llegan. O sea, no es una cuestión teológica, a esta persona le trae sin cuidado lo que enseña la Biblia, es apelar a los sentimientos. Y él entiende que el infierno tiene que existir porque según su justicia, una persona tiene que quemarse eternamente. Que bueno, que un día un papa de Roma dijo que el infierno no existe, que es un estado, otros te dicen que es bueno, es que se contradicen, pronto te dicen que sí o pronto te dicen que no. Por lo tanto, apelar a eso me parece que es una falacia de categoría, ¿no? Porque al final, ¿qué estás buscando? Estás buscando según mi justicia, esto es lo justo. Bueno, para mí mi justicia, por ejemplo, no entiendo que la Iglesia Católica diga que si un sacerdote a una persona le perdona sus pecados, Dios se tiene que aguantar, porque Dios se sujeta a lo que ellos dicen. Entonces llega el típico criminal de turno, como Hitler, otros muchos católicos de la historia que han hecho barbaridades, les perdonan los pecados y luego van al cielo indispensablemente de que Dios decida que es correcto o que no es correcto. Claro, dentro de su justicia, al igual que el mundo gnóstico, entendían que cuando el alma sube, porque el cuerpo se quedaba atrás, según los gnósticos, y desaparecía, esto luego se lo van a llevar en plan plastificado al cielo, pues decían los gnósticos que el cuerpo, el alma tenía que purificarse por mediación del fuego, que lo terminaron aceptando ellos. ¿Por qué? Porque según tu justicia entiendes que hay que seguir purificándose. ¿Por qué? Porque realmente no creéis en Jesús. O sea, Jesús no fue suficiente. Necesitáis todavía castigar a las personas. Entonces, claro, según una mente pervertida, ¿qué es lo que necesita? Que esas personas paguen eternamente con un castigo. Por eso incluso algunas sectas protestantes ya están vendiendo la idea de un infierno temporal, donde te echen y durante cierto tiempo pagues, pero estaríamos en lo mismo. Unos tendrían que estar más tiempo en el fuego y otros menos, para terminar desapareciendo. Bueno, simplemente, o sea, él no busca lo que enseña la Biblia, busca lo que entiende por lógica. Y su lógica de momento es, la Biblia la interpretamos nosotros porque nosotros dijimos que eso es palabra de Dios, el infierno de fuego tiene que existir porque si no, vaya Dios. No, pues yo me hago testigo de Jehová, dice, yo me hago testigo de Jehová. Bueno, el hecho de, porque él al final termina diciendo, bueno, yo peco, hago lo que me da la gana y como en total voy a desaparecer. Bueno, es que si es tu manera de entender que solo servirías a Dios por un castigo eterno de que te están quemando, pues claro, es tu manera de decir,
yo sería cristiano porque me va a quemar eternamente. Desde luego los testigos de Jehová hemos aceptado y desde luego comprendemos que Dios, Jehová, es el único Dios que merece adoración. Y le servimos y le adoramos por lo que es. Yo desde luego, y muchas veces lo digo a algún amigo, a algún hermano, al Dios católico si existiera, yo no le adoraría nunca. Si para mí Satanás tendría muchos más valores morales que el Dios católico. De hecho, Satanás incluso diría, si lo que yo os decía era verdad, positivamente no moriréis. ¿Por qué? Porque hay vida después de esto, vais a perder el cuerpo, pero hay vida, que te vas a un infierno. Bueno, eso yo no te lo he contado, pero evidentemente Dios sabe que es mentira, no vas a morir, porque ¿qué es la muerte? Ya entramos en un aspecto filosófico. Bueno, la muerte es separarse del cuerpo, ¿no? Mira, la muerte es dejar de existir. Eso es lo que es la muerte. Por eso el Dios católico es yo desde luego adorar al Dios católico para mí sería, pues como dice esta persona, a lo mejor por el miedo de atormentarme eternamente y ver a mi familia, pues a lo mejor incluso inclinaría mis rodillas ante un demonio así, ante un demonio como el Dios católico, no lo sé. Creo que me costaría, pero a lo mejor, como dice él, sí, por miedo, indispensablemente de que yo no he llevado una vida de inmoral, como dice él. Eso es lo que les gustaría a ellos. Por eso a lo mejor aquí en España tienen 400.000 casos de abusos sexuales cuando son 450.000 sacerdotes en el mundo. En Francia otros 400.000, en otro lado otros 300.000, en otro lado 150.000. Sí, la verdad es que es sorprendente, ¿no? Pero bueno, no os preocupéis que a vosotros os hacen así y ya os perdonan los pecados y ya está. Vaya manera de razonar que tiene el sacerdote. Deja de existir. No tienes derecho a la resurrección. ¿Dónde tengo que firmar, Frank? Hay más texto que te lo puedo demostrar. No, ¿dónde tengo que firmar? Te pregunto. No tienes que firmar, solamente no vienes a la vida. No, ¿dónde tengo que firmar para hacerme testigo? Claro, él quiere firmar. O sea, puedo violar niños. puedo violar como el sacerdote ese que violó, que era la mano derecha de Juan Pablo II, a niños sordos, o como las monjas que les daban niños pobres que no tenían para comer ni familia y se los llevaban allí a los curas para violarlos. ¿Dónde tengo que firmar? Mirad la cara que tiene. ¿Dónde? Yo, si dejo de existir, prefiero ¿para qué vivir en un paraíso eternamente bajo la dirección de Dios? ¿Para qué? ¿Dónde? Yo prefiero morir y desaparecer, pero si voy a vivir 50 años aquí, voy a vivir como lo que soy, un pervertido sexual. No lo digo por pero es lo que está transmitiendo, ¿no? Mira, yo indispensablemente de que fuera ateo, ¿vale? No creyera en Dios, preferiría vivir con unos valores y una ética moral. ¿Para qué? Si a nosotros no se nos ha creado para ser como es la gente, ¿no? Qué penoso, ¿no? Qué penoso. O sea, ¿dónde tengo que firmar? Si desaparezco, bueno, pues nada, es mejor amenazar con un fuego eterno para que el dios ese, el Moloch ese, pues se le tenga que adorar, ¿no? Es sorprendente la manera que tiene de entender la justicia. Mirarle la cara que pone. Vamos a pasar porque yo creo que hay un punto más. Mismo, hermano. No es... Le voy a decir algo, mira. Sí. Aquí en Mateo 10:28 aparece un término griego que es apulumi. Realmente violar a todas las mujeres que yo quiero, puedo matar a todos los hombres que yo quiero, puedo violar todos los mandamientos que yo quiero, después desaparezco. ¿Qué me importa irme al cielo? Ay. ¿Me está entendiendo la cuestión? Sí, te entiendo, tu punto de vista. Perfectamente te entiendo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que existe un lugar de tormento. Bueno, Franklin no le está comprendiendo. Hay una fecha, antes decían que la fecha... Vamos a ver. Las distintas veces que los testigos de Jehová cambiaron la fecha del fin del mundo, por ejemplo. Vamos a estar en nada dentro. Desaparece. No me entero qué es lo que pasa después, entonces. Estás en inexistencia completamente. Listo, ya está, entonces no es necesario creer en Dice Dios. aquí que el alma es destruida, Apulumi. El sige es destruido en el Apulumi. No es necesario creer en Dios, entonces, porque para eso puedo ser ateo, total desaparezco. No, tú eres libre de ser lo que tú quieras. Una pregunta también, y la última que te hago para volver al principio. Al principio, las distintas veces que los testigos de Jehová cambiaron la fecha del fin del mundo, por ejemplo. Para volver al principio es necesario hablar de las profecías del fin del mundo. Para volver a Proverbios 8:22. O sea, ¿es necesario eso? ¿O simplemente va sacando todo lo que tiene dentro porque no sabe ni llevar una conversación? Bueno, vamos a terminar de verlo porque es alucinante. ¿Puedes explicarme cuándo va a acabar el mundo ahora? Muy bien, te voy a responder con un texto bíblico. Sí, bueno, pero a ver, ya la Biblia la conozco, amigo. O sea, lo tengo perfectamente claro. Esto quizás mi pregunta es, hay una fecha, antes decían que la fecha era 1970, año 2000, año 2010. ¿Qué fecha pusieron ahora? Ninguna. O sea, 1970, ¿la habéis escuchado alguna vez? 2000 y 2010. Y dice que conoce la Biblia. Madre mía, el 2012 solo de los, creo que era lo de los mayas, ¿no? 2010, 2012 y 1970.
O sea, no pusieron ninguna porque se dieron cuenta que había un error, ¿verdad? De hecho, hay padres de la iglesia que fijaron fecha, y tú lo sabes. Los padres de la iglesia no es que fijaban fecha, los padres de la iglesia pensaban que estaban cerca del fin del mundo. Exactamente. Pero no ponían. Yo sí le pillo aquí al personaje este, desde luego lo hago trizas, ¿no? No sabe de historia, o sea, no sabe absolutamente nada de historia el cura este, ¿no? Mira, el otro día escribí un artículo, bueno, lo puse en Facebook, no sé si hacer un vídeo porque no se malinterprete. Y bueno, encontré que durante el siglo II todos los que escriben sobre el tema, Justino y Tertuliano te hablan del milenio, pero no hablan con exactitud de eso, sobre todo Irineo de Lyon y los demás te empiezan a hablar que después de 6.000 años de historia humana empezaría el séptimo día, que sería el reinado milenario. Por lo tanto, ¿qué hacían? Cálculos para saber lo que había pasado desde Adán hasta su época. Por ejemplo, Hipólito de Roma, uno de los que lo hace, dice que habían pasado 5.500 años y que faltaban 500 años. Por lo tanto, todos estaban calculando con la cronología cuando llegaba el fin del mundo. Y entendían que eran 6.000 años. Claro, yo le hubiera dicho a Irineo y a otros, pero ¿a partir de cuándo lo calculáis? ¿A partir de cuándo? Desde la creación de Adán, y por qué no desde que pecó Adán. Y a partir de ahí yo entiendo que estas personas empezaran a hacer pues empezaron a sacar argumentos de cuándo entendían, pero sí que ponían fechas del fin del mundo, cuando pasaran 6.000 años, que es lo que pasó con los testigos de Jehová, que entendieron de la misma manera que los cristianos del siglo II, que en 1975, no 1970, el católico este que no se entera absolutamente de nada, que simplemente oye por ahí cosas y repite, porque es que no se le venían, no ha usado la Biblia en ningún momento. Y entonces ahora empieza a decir, no, los padres de la iglesia sí, los padres, por ejemplo, Gregorio Magno, que era un máximo pontífice de Roma, no un papa, porque eso todavía no existía ni en el siglo VI, tampoco, bueno, resulta que le dijo en este caso a un monarca, le dijo que mediante el estudio de la escritura habían llegado a la conclusión de que estaban ya llegando al fin del mundo, y han pasado más de 1.000 y pico años, ¿eh? De hecho, como este sacerdote no conoce su historia, porque estos son los más bromistas de todos, en el año 1000, ¿vale? Entendían que venía el fin, porque entendían que esos 1.000 años a partir de Cristo ya venía el fin del mundo. Y entonces hicieron incluso una misa el último día del año del 999, en diciembre hicieron una misa para despedirse de la gente. La gente vendió las casas, por cierto. La gente empezó a ser más buena que nunca, porque entendía que venía en el año 1000 venía el fin del mundo, y luego no vino. Como entendían que posiblemente empezaría a contar esos 1.000 años a partir de que cuando Jesús da su vida y tal, empezaron a hacer cálculos. Será en el 1033. ¿Y sabes lo que hicieron? Como entendían que vendría el anticristo y demás, sacaron de la tumba a Carlomagno para que luchara con el anticristo. Dios lo resucitaría porque se lo inventaron ellos y lucharía en este caso, ¿no? Hipólito de Roma supuestamente era católico y dijo que faltaban 500 años para el fin. Y Irineo de Lyon decía 6.000 años, eso no son fechas. Claro, este tipo de personas no conocen ni la historia ni conocen la Biblia. Es verdad que Jesucristo lo dijo. El Dios tripolar de ellos, no, Jesucristo, el verdadero, dijo, mira, el día y la hora solo lo sabe el Padre. Solo lo sabe Él. Pero dice que muchos discurrirían y pensarían. Pero los testigos de Jehová nunca han dicho de manera absoluta que, mira, va a venir ese día porque lo hemos sacado mediante una profecía. De hecho, por ejemplo, bueno, he hecho vídeos, está en el último libro que escribí. Por ejemplo, sale Natán, le dice a David, sí, construye el templo, Dios está contigo, y Dios en esa noche le dice, no, yo no estoy con él. A Salomón, perdón. No, a David. Salomón es el que lo construiría. ¿Por qué? Porque había matado a muchas personas y entendía que él no tenía que ser. Pero Natán entendió que sí, ¿por qué? Porque era el ungido de Dios. ¿Quién mejor para construir el templo? ¿Natán habló como profeta o habló como una persona que entendía que era lo lógico? Pero ahora vamos a imaginarnos algo, bueno, este cura es que no entiende de la Biblia, es normal. Seguramente esté pensando en hacer una fiesta de pijamas como los monaguillos y no se está enterando ni de la conversación con Franklin, ¿no? Pero al final, mira, imagínate que de repente estás escuchando al apóstol Pablo y los que estemos vivos, luego llega, en este caso, empezaron a decir que Juan no moriría. Dice Pedro, bueno, que no moriría y demás. Luego Juan, cuando ya es mayor, dice, bueno, Jesús no dijo que no moriría. Lo que decía es que si yo quiero, él no va a morir. Entonces ahora resulta que tú estás escuchando a Pablo y los que estemos vivos, Juan no va a morir. Pero claro, Juan no puede ser una persona eterna. Y empezaban a hacer sus cálculos, lógicamente. ¿Por qué? Porque entendían eso, pero es que resulta que no vino en esa época. Por eso los judíos dicen que los cristianos
cometieron pues lo mismo que dicen de los testigos de Jehová, que hablaron que en sus días vendría el fin, pero no vino. Claro, simplemente ¿por qué? Porque recibieron una información y desde esta óptica que hacían, la empezaban a interpretar, ¿no? Y bueno, pues es algo que al final a lo largo de la historia lo han hecho muchas personas, los testigos de Jehová, y podemos hablar de la jurisprudencia, desde luego cuando empezaron a decir antes de todo esto, mirad, mediante el estudio llegamos a conclusiones, pero no lo sabemos. Oye, pero mira, la Iglesia Católica sí, tienen al Papa infalible y dio la misa en el 999 diciendo y despidiéndose allí de la gente. Incluso cuando llegaron los vikingos, entendían que ya era un síntoma de que venía el fin del sistema. Lo que pasa es que a esta gente se le olvidó. A estos falsos cristianos se les olvidaron el fin del mundo. Entonces dicen, no, los padres de la Iglesia no. ¿Cómo que los padres de la Iglesia no? Si fueron los que empezaron a hacer los cálculos en el siglo II. Pero bueno, no sabe absolutamente de la Biblia, no sabe absolutamente de la historia, y con decir que no vale. Pero desde luego es sorprendente el poco conocimiento bíblico que tienen, ¿eh? Y bueno, pues yo entiendo que estos llamados cristianos del siglo II pues hicieron sus cálculos. En Oseas 6:2, por ejemplo, dice que después de 2 días y en el tercero empezaría la resurrección. Jesús dijo que en el último día empezaría la resurrección. ¿Cuál es el último día? Pues entenderían que sería el último día de la semana, el día 7, ¿no? ¿Por qué 2 días? Dice Oseas. Bueno, porque sería a partir de que llegara Jesucristo, 2 días a partir de Jesucristo, y el tercer día, en el 7º día empezaría. Yo entiendo que harían esos cálculos. Y desde luego nos estamos aproximando a eso. Ahora, de ahí a que lo sepamos, desde luego no lo sabemos. ¿Cuándo? No sé, posiblemente cuando ya, mira, va a venir el fin del mundo, ¿sabes cuándo? Cuando todos los católicos hagáis lo que están haciendo las iglesias en Alemania, casando homosexuales, o aquí en España con las banderitas gay en muchas de ellas. Cuando ya eso seguro que hay es que el día que viene. Qué hipocresía, ¿no? Qué manera de, en vez de entrar en una conversación bíblica, tener la oportunidad de coger a un testigo de Jehová y enseñarle lo que enseña la Biblia, lo único que ha hecho es atacar. ¿No? Por eso este tipo de conversaciones, en lo personal, a mí no me convencen, ¿no? No me convencen. Así que bueno, yo creo que es tontería seguir analizando el vídeo. No tenía nada preparado, simplemente digo, bueno, vamos a hablar un poquito del tema, charlar aquí un ratito, y desde luego me gustaría debatir con esta persona, pero de manera seria, ¿no? Yo le llamo de usted si quiere. Yo le llamo de usted y debatir. Mira, por ejemplo, lo que ha dicho Franklin, Proverbios 8:22, desde el contexto bíblico e histórico. Y me vas a explicar por qué lo interpretaban de una manera en el siglo II y III, por qué se empezó a interpretar de una manera en el siglo IV y por qué ya no lo interpretáis así. Si la tradición siempre ha sido lo mismo. ¿Cómo podían interpretar en el siglo II Proverbios 8:22 si no sabían si era palabra de Dios? Si no lo sabían. Incluso ponen a Jesús de ignorante, porque Jesucristo cuando vino hablaba de la Escritura. Hablaba de la Biblia. Tu palabra es la verdad, pero ¿cuál es tu palabra, Jesús? Si no lo habéis dicho todavía. O sea, es sorprendente. Los bereanos hablando con Pablo. No, a ver, pues sí, lo que dice la Escritura, pero ¿qué Escritura? O Pablo estaba hablando de dragones y fueron a mirar lo que tiene esta gente, ¿no? Son tan penosos los libros apócrifos que no solo te meten dragones, te meten auténticas estupideces, ¿no? Hay uno de los libros, no me acuerdo ahora mismo cuál, que cogen y dicen que el peor veneno que existe es el de la mujer, y que por culpa de una sola mujer el pecado entró en el mundo. La Biblia dice que por culpa de un hombre. Una vez lo hablaba con un católico y dice, no, y por la mujer, fue por culpa de la mujer, que no fue por culpa de él, porque a ella le engañaron, dice la Biblia, pero él evidentemente lo hizo de manera voluntaria, pecó de manera voluntaria. Tienen un libro que es que, vamos, ni en los viajes de Gulliver te encuentras tantas historias, ¿no? Un hombre que un pájaro le echa excremento, Baruch creo que era, le echa excremento en los ojos, se queda ciego, y su hijo se va a buscar a su mamá como Marco por ahí, por el mundo. De repente se encuentra una mujer, se enamora de ella, pero le dice a la mujer, mira, yo me he casado 7 veces y había un demonio que cada vez que me caso me mata a mi marido. Y claro, cogió una poción hizo una poción mágica con un pez, que es como hacen ese tipo de cosas espiritistas, pues claro, les interesaba ese tipo de libros, y resulta que mató al demonio con
con una poción mágica de un pez y lo que le sobró, porque no tiró todo, pues se quedó con una parte por si acaso luego era buena. Y también curaba enfermedades, le curó los ojos al padre. No solo mataba demonios la poción mágica, sino que curaba enfermedades. A ver si la sacan otra vez, esa poción mágica. Hay un libro que coge y dice, bueno, espero que os haya gustado lo que os he contado. Y si no, pues lo he intentado hacer lo mejor de la mejor manera posible. Pero os voy a dejar a mi abuelo que os termine de contar algo. Pero bueno, esos libros de verdad son verdad. Son verdad. Luego cuentas, hay otros libros que te cuentan sucesos históricos que no cuadran. Es que no tiene ni pie ni cabeza. El problema es que cuando con el tema de la reforma y de la contrarreforma necesitaban justificar pues muchas de sus doctrinas espiritistas, demoníacas, pociones, idolatría, y empezaron a tirar de esos libros. Pero desde luego no es algo que estén esos libros, a mí me daría vergüenza, ¿no? De hecho, el cura Veró se llama a decirle, mira, si vosotros hubierais dicho que eso es palabra de Dios y hubierais elegido 20 libros más, nos hubiéramos reído de ellos. Porque si vosotros sois los que dijisteis eso es palabra de Dios y resulta que os hemos sacado 7 libros que intentasteis meter en el Concilio de Trento, por cierto, intentaron meter hasta uno falso de Esdras en los concilios de Hipona y Cartago, entonces hubiéramos sacado todos. Porque hubiéramos sabido. ¿Por qué? Porque esos libros son falsos. Pero ¿cómo va a hacer Daniel una poción mágica para matar a un dragón que vuela? Es que ni en Juego de Tronos se cargan así a los dragones. Por lo menos les tiran una lanza y unos bichos raros. Pero por lo menos los matan bien. La poción mágica seguro que es la del pez. La del pez. Y desde luego, pues habría que decirle a esta persona, decirle, bueno, según tú, la iglesia es la que determinó. Entonces, ¿por qué los ortodoxos tienen más libros que vosotros? ¿Por qué? Bueno, porque cada uno dentro de estas iglesias falsas fueron metiendo lo que les dio la gana. Incluso el libro de Enoch, que te dice que los néfilis medían, creo que eran 15 kilómetros de alto. Pues imagínate 15 kilómetros de alto. Tenían que salirse, vamos, por las nubes para arriba, vamos, ni los aviones para poder ver a los demás. Es que es sorprendente que hablen desde esa óptica, ¿no? Daniel derrotó David a un dragón, con una poción mágica, por cierto. De hecho, cuando va a hablar con el rey, le dice, bueno, le dice el rey, vale, sí, tú ves que tenemos aquí una imagen y tal, es falsa, sí, pero ¿y ese que comes, ese es el bueno? Y entonces llega Daniel y hizo una poción mágica y se lo llevó por delante. Y le diría, y a la próxima me mandas dos dragones, le dijo Daniel, no uno, dos. De hecho, en el debate con Rodrigo Calvo le pregunté eso, ¿no? Que él ni lo conocía porque es católico, no conoce la escritura ni la suya, ¿no? Le dije, bueno, según el relato bíblico, ¿por qué echaron a Daniel en el foso de los leones? Y entonces, bueno, contestó mal, yo le dije, bueno, vale, sí, perfecto, porque dijo que por idolatría y eso no era porque Daniel se puso a hacer una oración, ¿no? Y había un decreto que no podían hacer oraciones y los sátrapas lo estaban preparando para señalarle porque sabían a qué hora se ponía a orar, allí en la ventana y demás, y lo echaron al foso de los leones. Pero que por matar al dragón también le echaron al foso de los leones. Entonces, o le echaron 2 veces al foso de los leones, o una es una historia mitológica donde le echan por otro motivo. Ahora tú pues decide, por matar a un dragón vivo o por saltarse un decreto donde no podía adorar a su Dios mediante la oración. Bueno, es como que no sé si habéis visto el inicio del vídeo, ¿no? Cuando comentaba eso, de una conversación con un hermano que resultaba que decía, bueno, es que los testigos, es que no sabéis lo que habláis. O sea, Noé, ¿de verdad os creéis que Noé, allí animalitos en un arca? Porque el catolicismo no cree en el diluvio, ni cree en las 10 plagas, ni cree que estuvieron 40 años por el desierto, que no se lo creen. Hice una reacción a un sacerdote católico y a un judío que se estaban riendo de la Biblia. Eso es absurdo, pero ¿de verdad los testigos os creéis que habló Balán con una burrita? ¿Pero os lo habéis creído? Oye, que hay una inscripción, Balán, hijo de Beor, o sea, que ese personaje es histórico, se ha encontrado en su época, que era un mago, una persona de artes mágicas y demás. Eso es historia, ¿no? Pues está demostrado hasta con una inscripción en su zona. Pero eso son tonterías. Pero que a un tío le cortaron la cabeza, la cogió y se fue andando para allá, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. O que María se ha presentado a un niño y le dijo, oye, que estoy bien en Francia, que les digas que subí bien, que estoy bien. Y dijeron, pues la asunción de María está demostrado porque se la ha presentado a un niño. Claro, eso sí, eso te lo tienes que creer. Bueno, simplemente es vergonzoso, ¿no?
Dice David, era para ver si volvía a venir un ángel a cerrarle la boca a los leones, que la primera vez eran leones chimuelos. Sí, sí, seguramente. A ver si no quedó claro, a ver si hizo algún truquillo y hizo algo a los leones y dijo, bueno, pues nada, tráeme ahora un dragón, en vez de unos dragones, me traes un dragón. En vez de unos leones, me traes un dragón. Le voy a hacer una poción mágica. Claro, este tío espiritista del Daniel católico, pues imagínate, le echaron al foso, hizo ahí una poción, les cerró la boca y se pusieron todos a dormir. Claro, si es capaz de matar mediante una poción mágica a un dragón, imaginaros a unos leones cerrarles la boca. Desde luego es sorprendente, ¿no? Desde luego es sorprendente lo de la Iglesia católica, ¿no? Ese es el libro de Tobías, ya no me acuerdo cuál es. El de Tobías es el de los ojos, ¿no? El que le echa excremento. Y el de Baruch creo que era el Baruch era el que cuenta sucesos históricos con 200 y pico años de diferencia y dice que vivió 100 y pico, ¿no? Es una broma. El catolicismo es una broma. Vamos a hacer vídeos, vamos a estar hablando un poquito de lo que ha pasado con la Iglesia Católica, porque es importante resaltar que lo que piden los lefredistas, estos que se han rebelado contra la Iglesia Católica, no entienden lo que es el catolicismo. El catolicismo es, el Papa dice lo que le da la gana y tú aceptas, se acabó. Y no aceptan eso, claro, los han expulsado, pero no expulsan a las iglesias de Alemania. Eso no está bien visto, por casar homosexuales, ¿no? Pero resulta que dentro de lo que piden los lefebristas sería la libertad religiosa, que no se puede tener libertad religiosa, porque antiguamente se entendía que si la Iglesia Católica tenía que coger con el Estado y matar a los herejes porque no tenían por qué tener libertad de expresión y libertad religiosa, había que hacerlo. Y si había que unirse con el mundo de Satanás, con los gobernantes de la tierra para acabar con la herejía, había que hacerlo y era algo bueno y era algo aceptado por Dios. Claro, ahora te llega el Concilio Vaticano II y dice, no, si ahora todos los caminos conducen a Dios, y ahora ya podemos tener libertad religiosa. Claro, los lefebristas dicen, no, nosotros no queremos libertad religiosa. Nosotros queremos el modelo antiguo, porque lo dijo un papa. Y ahora, claro, los lefebristas son, me gusta más lo que decía ese papa, no lo que dice el actual. ¿Por qué? Porque el otro hablaba de crímenes, de que las personas no tengan ningún tipo de opinión, de acabar con lo que ellos consideran herejes, de lo que es el catolicismo histórico. Y ahora les dices a ellos que no. ¿Cuál sería el problema de todo esto? El problema de todo esto es que tú, mediante esa manera de pensar, has matado a seres humanos y los has quemado y los has torturado. Ahora para decir que no, que ahora la libertad religiosa, ¿y qué hacemos con los muertos, torturados y quemados? Claro, uno tiene que llegar a decir, bueno, ¿y la premisa la cuál es? ¿Estábamos equivocados? Estamos equivocados en una época en la que el Papa de Roma, el único que puede interpretar la Biblia, no estaba equivocado. Claro, y esta gente ahora te dice, es que entonces este no es Papa. Y mañana se volverán a dividir. ¿Qué es lo que le ha pasado a esa secta satánica del 381 que el Imperio Romano le dijo, vosotros sois los únicos que os podéis llamar católicos, sois los únicos católicos y demás? A partir de ahí se creó un movimiento que 600 años después se parte en dos, con el tiempo se terminan partiendo en muchos más grupos porque son los católicos protestantes y se parten y se parten y se vuelven a partir y así constantemente están. Ese es el catolicismo. El catolicismo es esa iglesia que le dio el poder el mundo de Roma. El mundo de Roma. Bueno, pues nada, no tenía así nada preparado, me apetecía charlar un poquito con vosotros, pasar un ratillo y tratar este tema, ¿no? Estuve escuchando el vídeo de Franklin y me llamó la atención, no hay mucho que rescatar, simplemente es una conversación con un fanfarrón, con una persona arrogante, prepotente, que no tiene ningún tipo de cualidad de lo que es un cristiano verdadero y su forma de tratarlo fue así. Yo creo que lo suyo hubiera sido, mira, vamos a analizarlo desde un punto de vista bíblico, esta es mi opinión, tú dices que sí, bueno, yo no lo veo así, lo vamos a analizar con la Biblia, ya está, pero esa persona no sabe. O sea, no hubiera sabido cómo tratar Proverbios 8:22. De hecho, no lo dice. No sé, me gustaría saber cómo lo tratan en la actualidad. Sé cómo lo trataron en el siglo II, siglo III y cómo empezaron a tratarlo en el siglo IV de manera vergonzosa, donde reconocían que Thyssen era crear y que Jesús era creado. En el siglo IV lo reconocen, pero te dicen a partir de que nace. Y todo eso además fue de un unicitario que estuvo en el concilio de Nicea, ¿no? Tuvieron que agarrarse del unicitario este. Bueno, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros por aquí, espero que estéis bien. Por aquí mucho calor, pero seguimos ahí en la lucha. Venga, cuidaros mucho, hasta luego.